Muy buenos días a todos y todos. Quisiera enviar un inmenso agradecimiento al equipo de Corpovisionarios que hizo posible a este evento, sin cabeza de Juan Mauricio Ruiz, que mañana a las 5 va a poder dormir muy tranquilo, pero de todos los que ayudaron, Tatiana, Santiago. Agradecer a Marisabel Patiño, quien concibió este evento como un elemento clave, digamos, de la gestión de la corporación, generar espacios en donde podamos conversar y comentar algunas de las cosas que hemos aprendido. Infinito agradecimiento a Marisabel. Y pues Antanas, quien nos ha inspirado y nos ha puesto en esta tarea tan interesante y quien nos motiva cada día a hacer lo que hacemos. Tengo que aclarar que Antanas fue, entre otras, muy generoso conmigo esta mañana porque estoy de cumpleaños. No podía tener mejor. Feliz cumpleaños, Ma Henry. Feliz cumpleaños a ti. Gracias. Muchas gracias. No estaba calculando ese generoso acto. En el arte, pues uno no calcula. Pero pues muchas gracias. Voy a contarles algo de lo que vengo trabajando en los últimos 3 años con Antanas en mi tesis doctoral, que busca desarrollar una de las tantas aristas del trabajo de Antanas, que es cómo nos imaginamos a los otros y cómo eso puede tener efectos normativos que regulan nuestro comportamiento. Con algo de sesgo por la introducción que hemos hecho, necesito hacerles 2 preguntas. ¿Quiénes creen que más de la mitad de los funcionarios públicos en este país son corruptos? Más de la mitad. ¿Y quiénes creen que más de la mitad de los funcionarios públicos son correctos? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes creen que más de la mitad de los ciudadanos en general en Colombia son corruptos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 manitos. Ok. ¿Y quiénes creen que los ciudadanos en Colombia en general son correctos? La mayoría. Pues un aplauso para este auditorio. Voy a contarles que los resultados no son tan buenos en general en Colombia y vamos a ver qué pasa, digamos, con esas opiniones y por qué es tan importante revisar las opiniones, las ideas que construimos sobre los demás. Bueno, antes de desarrollar esa idea, quisiera volver sobre el marco analítico de la teoría de cultura ciudadana que nos ha propuesto Antanas, en donde desde finales de los 80, principios de los 90, él discutía, cuestionaba la pretensión de querer resolver los problemas de políticas públicas o convivencia exclusivamente con la implementación de normas formales. Antanas, a propósito de las reformas en la universidad, por ejemplo, decía: cada vez que se discute una gran reforma en la Universidad Nacional, se discute sobre reglas formales y presupuesto, pero lo más importante de la vida y la cultura universitaria son las reglas informales, lo que hacen parte de la cultura académica. Que la primera semana de clase se haga clase en una universidad latinoamericana parece difícil. La primera semana de clase se utiliza para saludar, dar a conocer el programa, las reglas de evaluación, presentarse el profesor y los estudiantes, y eso ocurre sistemáticamente así, aun cuando no exista en ninguna parte la instrucción formal de que se va a utilizar la semana para hacer eso. En todas las universidades de América Latina las semanas son
igualitas según la formalidad, pero existe una práctica, la cultura, que dice que la primera semana es de conocimiento, es mucho más relajada. De hecho, en un trabajo que estamos haciendo con varias universidades en Colombia hoy día sobre cultura académica, esa reflexión de Antana sigue siendo totalmente vigente. En algunas universidades llaman esta semana de shopping. En Harvard también pasa, ¿cierto, Doris? Ok. Entonces, no todo lo que hacemos, sino todo lo que nos comportamos está regulado por reglas formales. La gran mayoría de prácticas, comportamientos que seguimos a diario están reguladas sobre todo por reglas informales, en donde Antanas en este marco nos proponía entender las reglas morales y las normas sociales. Necesito preguntarles algo. Seguramente algunos ya lo han contestado, pero no importa, porque es clave, digamos, para lo que sigue. Tenemos reglas formales con mecanismos positivos, con mecanismos de sanción, reglas morales con mecanismos positivos o mecanismos de sanción y reglas sociales con mecanismos positivos y con mecanismos de sanción. Si yo les preguntara a ustedes qué creen que guía más el comportamiento de cada uno de ustedes, qué influencia, qué motiva más el comportamiento de cada uno de ustedes, de esas 6 casillas, ¿cuál escogerían? Sin influenciar, por favor, al vecino o la vecina, porque se genera un sesgo en la muestra. Entonces, cada uno escoge sin comentarle al vecino o la vecina para qué. ¿Ya escogieron? No puede haber abstención, ¿no? Ok, ¿quiénes creen que lo que más, seguramente las 6 importan, pero tenemos que escoger una, que consideramos que es la que más influye en nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Escoger una. ¿Quiénes creen que lo que más influye en su comportamiento es la admiración por la ley? Cero y risas. Ese es un resultado estadístico y cualitativo al tiempo. Temor a la sanción legal. Cero. Autogratificación. Uno, gracias. Autogratificación y paz con la propia conciencia. Digamos como el 90% del auditorio. Kant estaría feliz de estar en este auditorio, Doris. Temor a la culpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manitos. Gracias, 9. Reconocimiento social, confianza, reputación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Temor al rechazo social. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manitos, 8, 9 y 10, 11. Muy bien. Por favor, ahora opinen, como somos personas que viven en diferentes ciudades, opinemos qué regula más al ciudadano de la ciudad en la que nosotros vivimos, ¿sí? Al ciudadano promedio, no quien está en una conferencia internacional de cultura ciudadana y viene a escuchar a Doris Sommer, sino en un ciudadano común, en este caso para mí, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá. ¿Qué regula más, qué influencia más el comportamiento del bogotano promedio o del ciudadano de sus ciudades promedio? ¿Listos? ¿Ya escogieron? ¿Quiénes creen que el ciudadano se guía sobre todo por la admiración por la ley? ¿Cero? ¿Temor a la sanción legal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes creen que el ciudadano de sus ciudades promedio se guía sobre todo por la autogratificación o paz con la propia conciencia? ¿Una manito? ¿Dos manitos? ¿Tres manitos? ¿Temor a la culpa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Reconocimiento social, confianza, reputación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 y 55. Casi tanto como temor a la sanción legal. Muy bien. Temor al rechazo social. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Muchas gracias. ¿Qué dijimos? Si hacemos el análisis por columnas y si hacemos el análisis por filas, podemos ver cosas interesantes. Por columnas, cuando opinamos sobre nosotros mismos, nos ubicamos en somos sujetos morales, que es la que más tuvo manitos levantadas cuando opinamos sobre nosotros mismos. Normas morales. Cuando opinamos sobre los demás, normas legales y normas sociales. Entonces somos sujetos morales que viven en medio de sujetos legales y culturales. Y por filas es más interesante el resultado. Cuando opinamos sobre nosotros mismos, salvo un par de casos, nos ubicamos en casillas de arriba, pero cuando opinamos sobre los demás, las casillas de abajo crecen. Es decir, yo por las buenas, los demás por las malas, yo soy un sujeto moral, los demás son sujetos más legales. Eso se puede deber a que estamos en un auditorio de personas que viven en un seminario sobre cultura, convivencia y demás, y son gente muy noble y tienen derecho a pensarse un poquito mejor que el ciudadano promedio, ¿cierto? Si yo me preocupo por la cultura ciudadana y la convivencia, pues tengo derecho a pensarme mejor que el ciudadano promedio. Sin embargo, les cuento un chisme, y es que eso es lo que piensa el colombiano promedio, que se guía por su conciencia y que los demás toca aplicarles más la ley y la sanción. Aquí hay algo bonito, y es que igual la casilla de arriba de reconocimiento tuvo opciones, pues hartas opciones, pero sigue conservándose la asimetría en que se piensa que uno se regula de forma distinta como regulan los demás. En algún momento, en un seminario que hicimos con el profesor John Elster y Roger Peterson en 2007, en algún momento él se preguntaría, bueno, pero eso puede ser un rasgo humano, como una tendencia general Pero, y habíamos tenido mediciones de encuestas de ciudades de Colombia y México y estaba igual, hasta que apareció la primera ciudad latinoamericana en donde eso no es así. Entonces, eso nos cuestionó y nos dijo, eso parece que no es un rasgo humano, que fue Montevideo, Uruguay. En Montevideo la gente dice, a mí me guía mi conciencia por las buenas, a los demás los guía su conciencia por las buenas. Son más simétricos y le atribuyen al otro un criterio moral más fuerte. También esa tendencia de que yo por las buenas y los demás por las malas lo vimos en Estocolmo, fuertemente reflejado, en donde la gente piensa que se guía por las buenas, si uno suma las casillas de arriba, y piensa que los demás por las buenas. Entonces, eso empezó, digamos, a llamarnos la atención. Utilizando esta caracterización de normas que ha propuesto Antanas, en el trabajo de doctorado me estoy preguntando en dónde están los problemas fundamentales de la convivencia, la legalidad, el cumplimiento de normas en Colombia. Si es por un problema de falta, bueno, es claro, digamos, desde el trabajo de Antanas, que más reglas formales no nos van a resolver mucho, pero ¿dónde estará el problema? ¿Será el problema moral o es un problema de la forma particular en la que se construyen las normas sociales? De lo que menos sabemos los investigadores dedicados a estos temas, de lo que menos conocemos todavía en la humanidad es de la forma particular como operan y se dan las normas sociales. Son las normas sobre las que venimos reflexionando hace menos tiempo. Hace mucho tiempo pues estamos hablando del concepto de ley, y la reflexión sobre las normas formales es muy antigua, y la reflexión moral pues tiene, si uno
se instala en los diálogos platónicos por lo menos 2.400, 2.500 años, pero la reflexión sobre normas sociales es tremendamente reciente. Norbert Elias sitúa el concepto de cultura en el final del siglo XIX y con un grupo de investigadores incorporacionarios, Ana María Araoz, el año pasado hizo un análisis de la literatura generada en Occidente en los últimos años, desde cuándo se empieza a usar el concepto de normas sociales intensamente, y eso es del siglo XX, eso es muy reciente. Entonces sabemos mucho menos de normas sociales que de las otras normas, pero es muy importante hacer zoom ahí. Los últimos 30 años ha habido un boom muy grande de investigaciones sobre normas sociales y en parte por el interés renovado de la economía en las normas sociales. Juan Camilo Cárdenas es uno de los economistas que trabaja normas sociales, pero pues muchos de los más recientes premios Nobel, Daniel Kahneman, Thomas Schelling, Elinor Ostrom, trabajan en ese tema y es un tema muy importante para la reflexión económica hoy día también. Hay una filósofa de la Universidad de Pensilvania que se llama Cristina Bicchieri, que ha llamado la atención de la necesidad de construir una definición. Sí, estamos usando cada vez más el concepto de norma social, pero ¿qué es una norma? Tenemos que tener una definición mínima porque se ve que se usa de una forma en sociología, de una forma en filosofía, de una forma en economía, entonces tenemos que tener una definición y propone una definición de qué es una norma social que publica en un libro que se llama La gramática de la sociedad de 2006. Ella dice, mire, lo mínimo que se debe dar, los microfundamentos de las normas sociales son dos cosas. El primero lo llama expectativas empíricas. ¿Qué es una expectativa empírica? Lo que yo creo que hacen los demás. Y la segunda es expectativa normativa. Si yo no me comportaría así, los demás me rechazarían socialmente. Entonces, si hay expectativa empírica y expectativa normativa, seguro es que allí haya una norma social. Quiero subrayar algo y es que el fondo, el fundamento de lo que es una norma social está siendo construido a partir de nuestras expectativas sobre los otros, lo que los demás hacen y lo que los demás harían si yo no me comportara como ellos esperan. ¿Por qué es tan importante esto? Porque mire que está hablando de expectativas, en ningún momento le está diciendo que esas expectativas tienen que darse con información real. Usted puede construir expectativas de que la gente va a hacer ciertas cosas que no son reales, pero esa expectativa, esa creencia sobre los otros tiene un efecto normativo, tiene una influencia normativa en su comportamiento. Voy a mostrar dos videos, porque esto dicho así con carreta, ¿cómo se traducirá? Eso dicho así, suena un poco sofisticado, pero vamos a ver dos videos en donde vemos, son videos muy utilizados en quienes trabajan en normas sociales y son dos videos muy clásicos. Uno es como de los años 50, 60 en Estados Unidos, se llama El experimento del elevador, y lo que vamos a ver es la influencia de la presión social, cómo somos de regulables, cómo somos de influenciables por presión social, y vamos a ver en la práctica el efecto de las normas sociales. En el primer video lo que ustedes van a ver es que hay unas personas que están en un ascensor, son actores, esperan que un ciudadano común y corriente entre al ascensor, él no sabe que ellos son actores y ellos van a hacer algo muy raro, algo que uno no hace cuando uno está en un ascensor, para ver qué pasa con el comportamiento de esta persona, que es en este caso el sujeto experimental. Para que ustedes sepan quién es el que no es actor, el narrador va a marcar con un circulito rojo a aquella persona sobre la que queremos ver el efecto de la influencia social. Bueno, ustedes pueden encontrar versiones mucho más recientes, contemporáneas de ese mismo ejercicio de el elevador en YouTube. Hay una de Harvard, hay una de Princeton, hay una de la Universidad de Cataluña muy bien lograda en español. A mí me gusta esta porque es la viejita, la original. Voy a mostrarles ahora tal vez el experimento de psicología social más famoso, que se llama el experimento de Asch, en donde vamos a ver también el poder de la influencia social, pero
vamos a ver que por presión social no solo uno sigue mecánicamente comportamientos imitativos, sino usted por presión social puede hasta cambiar su opinión objetiva sobre las cosas del mundo. Este experimento fue hecho en 1979 y lo dirigió el psicólogo social Solomon Asch. Esperemos que funcione. No, toca hacer exactamente igual. Oldest and most popular pieces of research. Listo, voy a hacer lo mismo. Cerrar la presentación. Entonces, aquí. Entonces, ¿de qué se trata el experimento? Entonces, hay unas personas que llegan supuestamente a un ejercicio de análisis sobre la percepción visual. Y se supone que todos son ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Y aquí hay un profesor de la universidad que va a evaluar su percepción visual, ¿sí? Pero resulta que eso pues no es cierto. Primero, no es un experimento sobre percepción social, sobre percepción visual, sino sobre control social. Y ellos no son ciudadanos desprevenidos, sino son actores también, y él no es un profesor, sino es un actor con un guión muy preciso que seguir. Aquí en esta tabla, que ustedes ven aquí, voy a adelantarme un poquito, ustedes van a ver unas líneas así. Entonces, hay unas líneas numeradas aquí, con números 1, 2 y 3, y hay una cuarta línea aquí que no tiene número. El profesor les va a preguntar cuál de estas líneas numeradas tiene la misma altura que esta. ¿Sí? Entonces, generalmente hay una que evidentemente tiene el mismo tamaño, pero los actores van a decir otra cosa para ver qué opina el ciudadano que da una respuesta de último. Entonces, como les contaba, este joven de chaqueta roja es el único que no es actor, todos los demás son actores. Experiment is one of psychology's oldest and most popular. Bueno, ahí habla un profesor de la Universidad de Princeton de Psicología Social y dice que el experimento de Asch ha sido hecho en muchas culturas, en muchos momentos, con muchos grupos distintos y siempre da igual. Entonces hay gente que dice en el público, no, yo sí no, a mí sí no me influencia lo que dicen los demás, a mí sí no me importa lo que digan los demás. Para esa persona lo más importante es que lo estén escuchando. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo de la teoría de normas sociales? Está quebrando de alguna manera un paradigma de siglos en la reflexión intelectual de Occidente y era la presunción de que el comportamiento de la gente es expresión de sus intereses, sus preferencias y sus ideas. Entonces, si yo veo que la gente se comporta de cierta manera, puedo predecir más o menos qué piensa la gente, en qué cree la gente. Y la teoría de normas sociales nos dice, no, la gente en muchas ocasiones puede comportarse hasta en direcciones distintas de su propia convicción. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque importan los otros. Durante mucho tiempo establecimos la principal diferencia de los seres humanos frente a los animales como el animal racional, ¿no? Desde Aristóteles, que leímos con Diego en la Nacional, animal bípedo racional, ¿no? Esa era la característica como que la racionalidad, nuestra inteligencia es lo que nos hace distintos. Y yo creo que el siglo XXI es el siglo en donde eso está tremendamente en cuestión y estamos, por fin, en el momento de análisis de la sociabilidad. Yo creo que muchas de las cosas que explica lo que somos es nuestra interdependencia y por qué los demás importan tanto en nosotros, ¿sí? Aun cuando no seamos conscientes de esto. Expectativas empíricas y expectativas normativas, dice Vicchieri, lo que yo espero que van a hacer los demás, eso tiene una fuerza normativa en mi comportamiento. Como les decía, no necesita usted estar basado en información que sea real, pero lo que usted piense de la gente tiene efectos normativos. En 1992, una profesora de la Universidad de Princeton, Deborah Prince, y su equipo de investigación, hicieron un trabajo de investigación para analizar un problemita que tenía la Universidad de Princeton, que era bien problemático. Bueno, los norteamericanos tienen muy buenas cifras de todo, eso es muy bueno. Y tenían rankeados, eso lo cuenta, eso está en el artículo, este artículo se consigue, está ahí disponible en internet.
cuenta el artículo que una de las razones por las cuales arranca esta investigación es que las directivas de Princeton estaban preocupadas porque en el ranking de eventos públicos de consumo de alcohol per cápita en Estados Unidos, en el primer nivel estaba las 500 millas de Indianápolis. Me sorprendió que se consumiera tanto ahí. Y en el segundo estaba la inauguración de semestre de la Universidad de Princeton. Obviamente, la universidad que es famosa por Einstein, por Gödel, por Nash, ser famosa por el altísimo consumo de alcohol, pues no era muy chévere. Entonces, las directivas invitaron a científicos sociales a que ayudaran a pensar ese tema. Deborah Prince hizo este trabajo de investigación en el marco de ese problema de política pública concreto. Ellas tenían la intuición de que ahí lo que estaba operando no era un problema moral, actitudinal, sino que seguramente un tema tan compartido estaba influenciado por normas sociales. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Obviamente, no voy a hacer una explicación de los 4 estudios, ni detallado porque haría una vulgarización, pero voy a hacer un resumen de lo que encuentran. Le preguntan a cada estudiante, ¿con cuántas cervezas estaría usted tranquilo, satisfecho, contento a la semana? ¿Usted cuánto quisiera poder tomarse? Supongamos, ahorita no importa el número, que el estudiante decía, yo con 8 cervezas estoy bien. Ok, ¿qué cree usted que consume el estudiante promedio de Princeton? Ah, no, 16. 16. Ok, gracias. Siguiente estudiante. ¿Usted con cuántas cervezas estaría satisfecho, tranquilo? En una semana, 8 cervezas. ¿Y qué piensa de los estudiantes de Princeton? Ah, no, aquí la gente sí se toma 16. Y fue preguntando y más o menos era la respuesta común. La gente le atribuía un nivel de consumo casi del doble a los otros de lo que ellos mismos hacían. En un estudio longitudinal de 2 años, en el 4.º estudio, adivinen cuánto terminan consumiendo la mayoría de los estudiantes. 16. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que yo pienso en los demás tiene un efecto normativo en mi comportamiento y me regula y muchas veces sin ser consciente. Entonces, hay que entender las normas sociales para entender muchos temas de interacción, de relación y de convivencia. Utilizando esto, yo vengo trabajando con Antanas en la idea de que muchos de los problemas, tal vez los problemas fundamentales de Colombia, tienen que ver con eso. No es un problema moral, es decir, la gente tiene más de lo que nos imaginamos claro lo que es correcto y lo que no, lo que debería hacer y lo que no. Pero el problema es la forma en la que pensamos de los otros. Bueno, este tema de ignorancia pluralista se llamó este fenómeno como una mentira colectiva y ha sido visto en muchos otros comportamientos. Por ejemplo, Jerry Mackey ha visto el fenómeno de ignorancia pluralista en uno de los problemas de cambio cultural más complejos, tal vez que tiene la humanidad hoy día, que es el problema de la ablación, la mutilación de genitales externos de niñas en África. Mackey está trabajando desde normas sociales porque también encuentra que ahí está, digamos, mucha de la explicación de por qué se han dado ciertas prácticas en estas tribus africanas. Bueno, resulta que para 2013 tuvimos la oportunidad por primera vez de aplicar la encuesta cultural ciudadana en Estocolmo. Para nosotros aplicarla en Noruega, Suecia, Dinamarca era muy importante porque viendo por lo menos los 5 principales rankings sobre legalidad, corrupción, transparencia que hay en el mundo, los noruegos, los suecos o los daneses siempre salen de primeros. Entonces, nuestro interés era poder, con el mismo indicador con el que hemos comparado ciudades en América Latina, poder aplicar una ciudad pues, nórdica y inicialmente hicimos acercamiento con Oslo, pero finalmente logramos tener la aplicación en Estocolmo con Naciones Unidas. Y apareció algo absolutamente impresionante. Tenemos un indicador, mañana Antanas les va a contar esto mucho más preciso. Tenemos una serie de preguntas que indagan por el respaldo moral, respaldo individual por las reglas y las normas y las leyes. Resulta que para América Latina en general ese respaldo se había reportado siempre altísimo. Aquí no tengo la desagregación de las ciudades de Colombia, pero por ejemplo en Cartagena la gente, el 96% de la gente dice que le encantan las reglas y las normas. En Río Hacha era 97%. A mí me encantan las reglas y las normas. Yo sí, eso es importantísimo.
Entonces eso empezó a llamarnos la atención porque sociedades en donde uno tenía una representación de desorden, de incumplimiento tan alto, se reportaban tales respaldos morales por las reglas y las normas. Y la tapa fue que cuando medimos Estocolmo resultó ser la ciudad con menos entusiasmo con la ley y las normas que hayamos medido. Es como que, ¿usted le gustan las reglas y las normas? Pues no tanto como los colombianos, dicen los suecos. 64% es entusiasmo con las reglas y las normas en Estocolmo y eso nos llamó la atención. Pero recuerden que toda la teoría de normas sociales nos dice, ojo con creer que las actitudes y las preferencias individuales le permiten predecir el comportamiento de la gente. Usted debe ver también cómo se construye la representación del otro para entender, más que la representación, aquí estoy metiendo cosas que son de mi tesis, más, usted tiene que ver qué cree la gente que va a hacer en acciones puntuales los otros para entender o predecir qué va a ser el comportamiento de la gente. Entonces voy a mostrarle qué piensa el colombiano y el latinoamericano del otro en cuanto a su respaldo y respeto por las normas y qué piensan los suecos. Entonces, por ejemplo, Bogotá. ¿Usted cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos? 87% de la gente dice que sí. Es decir, que la mayoría de los funcionarios públicos son corruptos. Y esta es más dolorosa. ¿Usted cree que los ciudadanos en general son corruptos? 54% dice que sí. La más grave en eso es el México DF, en donde el 70% de la gente llega a decir, 74% llega a decir, los ciudadanos en general son corruptos. Entonces miren lo que tenemos aquí. Un grupo muy grande de ciudadanos que dicen, a mí me encantan las reglas y las normas. Pero cuando piensan en los demás dicen, pero yo vivo entre ampones, entre tramposos, gobernados y administrados por gente más tramposa. ¿Sí? Si seguimos las pistas de toda la gente que ha trabajado en normas sociales, tenemos que evaluar los efectos normativos de esa percepción del otro. ¿Qué pasa en una sociedad en donde nos imaginamos todo el tiempo al otro como el malo, como el que incumple, como el que no? Y yo me imagino tan correcto, tan… Miren que lo que más cambió en la encuesta de cultura ciudadana no fue que los suecos les gusten, desde el punto de vista moral, más las reglas. Lo que más cambió en la medición de Estocolmo es la forma en la que los suecos piensan de los otros suecos. ¿Usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos? El 92% de los suecos dicen, no, son correctos. Y el 85% de la gente en Estocolmo dice que los funcionarios públicos de su ciudad son correctos. Es decir, la forma en la que se ve al otro es mucho mejor. Tal vez, y eso es un tema clave que estamos discutiendo con muchas organizaciones que hemos trabajado, el problema de muchos de los problemas que enfrentamos nosotros no sea inculcar un discurso moral de respaldo a ciertos comportamientos, sino transformar nuestras representaciones del otro. El colombiano no es que tenga una defensa moral pro transgresión, pro ilegalidad. El colombiano es muy mal pensado y eso está teniendo efectos tremendamente críticos. Pues lo que yo estoy haciendo en mi trabajo con Antanas, en la tesis doctoral, es diciendo a la teoría de normas sociales le falta un concepto de representación, porque no es solo creo yo que va a ser la gente en actos puntuales, sino es también la representación global que yo tengo del otro, ¿sí? Que me imagino que va a ser el otro, aun cuando no sea en situaciones normativas históricamente conocidas. Si el problema es de representación y de vínculos y de transformar nuestra visión del otro, el problema fundamental de la cultura ciudadana sería un problema estético, de desbaratar las representaciones que tenemos del otro y verlos y vernos de forma distinta. Gracias. Preguntas. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias, buenos días. Una pregunta inmensa. ¿Cómo avanzar para avanzar hacia acciones que faciliten la transformación de la representación del otro?
porque esto suena muy bien en la teoría, pero cómo avanzar realmente en acciones que logren que en mi vida cotidiana yo empiece a tener unas representaciones distintas y positivas del otro. Sí, ese es el tema, ¿no? Y en esto estamos viendo cosas y probando cosas. Les puedo contar qué hemos hecho y algunas intuiciones que tenemos. Sí sabemos que no es haciendo propagandas y diciendo los colombianos son diferentes a los que usted piensa. No, no. No es con una agenda comunicacional mediada por una agenda de publicidad y esto, no. Entonces yo también vengo como muy atento a una frase de Merton en el texto de Teorías y Estructuras Sociales. Merton dice, ojo con la propaganditis porque siempre es sospechosa. La gente cuando tú le quieres, la gente ve que tú estás como intentando convencerla de algo, no te cree tanto. Entonces no es con propaganda. ¿Qué creo que es, digamos, el espacio, digamos, donde se pueden hacer estos cambios? Generar espacios de interacción entre las personas, en donde las personas se descubran en la práctica de forma distinta. Y ahí, digamos, los juegos ciudadanos que implementó Antanas eran estrategias no comunicacionales, no la agenda tradicional, sino espacios de interacción y de reconstrucción de vínculos en donde la gente tenía la oportunidad de repensarse de forma distinta porque se descubría distinta. Oiga, mire, la gente, más de lo que yo me imaginé, está de acuerdo con una idea que yo también creo que hay que respetar la cebra, ¿sí? El problema no era de convencer a la gente que la cebra se respeta, sino de convencerlos que muchos más ciudadanos estamos en esa línea y descubrirlo, pero en la práctica. Eso, digamos, es lo que puedo decir. Y creo que ahí la pista del juego de Doris Sommer es fundamental. Esto no puede ser una cosa muy estructurada y totalmente controlada, es como generar espacios de encuentro y de conversación en donde la gente pueda cuestionar sus imágenes y sus expectativas sobre los otros y descubrirla en la práctica de forma distinta. Pues sé que no es ingeniería de la cultura, pero no va a existir eso nunca. Sí. Sí, gracias. Mi pregunta inicial era esa. Bueno, Richard, muchas gracias. Lo felicito, pero bueno, díganos cómo le hacemos. Pero ya que la hicieron, me surgen dos cositas. La primera es cómo, si se puede analizar el tema de región a región. O sea, porque por ejemplo, así se lo cortico, mi papá nos llevaba de vacaciones a la costa todos los años y se pasaba una semana renegando, diciendo es que no trabajan, es que no representaciones, cumplen la ley, es que viven echados en la hamaca, es que pescan y no más, en fin. Y dos, es el tema de la cultura ciudadana en las ciudades como puede estarse aplicando. En Medellín hubo un pequeño escándalo cuando un violinista se empezó a tocar en un vagón del metro y eso generó un cierto debate viral sobre el tipo de reglas. Y bueno, vos ves en el metro de Medellín que todo el tiempo te están diciendo dele la silla a la señora embarazada, no cruce la línea amarilla, no prenda, si va a oír música ponga audífonos, y nos los dicen en español y en inglés porque en Medellín el tema del inglés es una obsesión con lo de la marca y el mercadeo, pero si uno se monta a Transmilenio no oye nada hoy, ¿cierto? Y no sé si esos son mecanismos reales para cambiar esas representaciones o medios o canales o formas de hacerlo. Igual, hace poco estuve en Cali y en el mío es igual, pilas con la gente, pilas con el asiento, pilas con, haga fila por favor, y parece haberse reducido el tema a un asunto así cuando creo que lo que usted dice es bien interesante, bien importante. Sí. Sobre los dos temas. El primero, en las mediciones de cultura ciudadana sí se observan diferencias regionales, pero la tendencia es muy similar, ¿sí? Los brincos más grandes se han dado cuando pues, vamos a un país como Uruguay, que es muy interesante ahí pero también es el país en donde encontramos representaciones más generosas y simétricas del otro, y Uruguay también es el país con mejores niveles de convivencia, mejores niveles de legalidad, menos corrupción de América Latina. Eso es curioso, ¿sí?
sí hay un poquitico más acento de esta representación peyorativa del otro y de ese moralismo pro norma, un poco en la costa Caribe, lo hemos visto en Cartagena. Es decir, es la gente más correcta, pero también la que piensa más mal al otro. Y creo que en parte ese es el efecto, digamos, de un país que se ha mirado peyorativamente, pero que ha tenido una relación peyorativa y de desprecio y racista con las costas. Eso no solo parecería que quienes han sido víctimas de eso han sido víctimas, sino que reproducen esa forma de ver el mundo. ¿Sí? En donde más asimetría hay y en donde más fuerte eso es, lo vimos en costas. Pero son diferencias pequeñas frente a una tendencia tremendamente nacional. Medellín llegó a ser en algún momento la única ciudad de Colombia en donde más de la mitad de la gente pensaba bien de los demás, y eso se revertió en la medición última. Ya Medellín está igual que Bogotá, y ahí había como un activo fundamental, yo creo que de esas cosas que pueden darnos pistas de por qué a Medellín le va bien en algunas cosas, más allá de toda esa narrativa de que soy berraco y eso. Sí creo que la forma en la que se piensan ellos a sí mismos como colectivo tiene efectos en algunos casos seguramente positivos, pero en general la tendencia, como ustedes vieron, es muy fuerte de gente muy correcta que imagina a los demás muy mal. Y frente a lo otro, yo sí creo que pues mucho de lo que hizo Antanas fue mostrar que esos espacios, de hecho, no era como llamando a los policías a que todos comportaditos aquí en fila, sino era jugar, ¿sí? A hacer una cosa muy divertida. Pues cuando salió lo de los mimos fue, obviamente, hoy día no lo pasamos, pero pues la gente mucha gente escandalizada de poner eso como los mimos a regular el tránsito, ¿sí? Entonces yo creo que por lo menos desde el punto de vista de política pública está demostrado que no necesariamente uno puede hacer que la gente se sume, digamos, a una tarea colectiva de forma aburrida. Yo creo que nos podemos divertir y eso no va en contra de construir un orden y una convivencia común. Sí, no. Bueno, mi pregunta o el comentario va teniendo en cuenta mis resultados de tesis de maestría, que lo voy a contar rápidamente. Yo quise analizar el efecto que tenían las canciones que han sido compuestas por desmovilizados y víctimas del conflicto armado en la reconciliación, y para eso hice un experimento. No me gusta mucho la palabra, pero puse a un grupo de desmovilizados a escuchar una canción de una de las víctimas y puse a un grupo de víctimas a escuchar una canción de un desmovilizado. Y claro, y la cultura nos ayuda, en este caso la música nos ayudó, por ejemplo, a que ellos encontraran identidades que desconocían de parte y parte, espacios en común, imaginarios sobre el otro muy diferentes. Pero yo, por ejemplo, ya cuando les preguntaba a ellos, bueno, ¿y usted iría a un concierto de él? En el caso del desmovilizado. ¿Y usted qué haría si él fue el que le hizo daño y entrara a esta habitación? Y ahí cambiaba mucho el tema y entraba el tema de la justicia. Y siento que, o sea, está muy bien que digamos que hagamos acciones en el tema de imaginarios, pero en Colombia creo que si eso no se respalda por una realidad en términos de justicia, en donde veamos que los malos, los que realmente son malos, están en la cárcel y que la justicia hace su labor, pues uno se siente como rodeado también de una cantidad de corruptos que nunca llegan a la cárcel. Y sí, entonces siento que lo de los imaginarios es digamos, una capa, una esfera muy importante a trabajar, pero que la esfera de la realidad estructural de la sociedad en términos de justicia en este caso también es muy importante que entre a jugar en eso, porque si no podemos cambiar el imaginario, pero si seguimos viendo que los corruptos siguen rodeándonos y que la justicia no sigue haciendo su labor, pues también es difícil, creo que, cambiar el tema pues, que usted menciona. Sí, yo estoy de acuerdo. Wow, el tema de la ley y la justicia. Yo creo que desde luego las instituciones de seguridad y justicia tienen que funcionar. Yo creo que no basta simplemente con que la gente transforme sus representaciones. Lo que pasa es que creo que si estamos pensando si hubiera una varita mágica y por algún acto de magia en Colombia lográramos cambiar nuestra forma en la que vemos al otro, no al vecino o amigo o familiar, sino al otro en general, yo creo que eso tendría efectos tremendos hasta en la forma en la que opera la justicia. Yo sí creo que eso es fundamental. Y yo no
extraería del universo simbólico y de lo estético al arte también. Pues Mauricio García, que está aquí, y su tesis doctoral es el papel simbólico del derecho. Yo creo que hay ahí también una construcción simbólica y eso no es una cosa fría, platónica, estable, súper rígida. Eso es algo que depende mucho de cómo lo interpretamos, cómo nos relacionamos con nosotros y qué cultura es la que está interactuando con ese marco normativo. También pues el trabajo de Douglas North es muy claro con eso, digamos. Yo no creo que uno pueda extraer el derecho y la justicia de esto, del mundo de las representaciones y el mundo de lo simbólico y del mundo de lo estético. Hart, que es un teórico del derecho, de la sociología del derecho muy importante, en un texto que llama el concepto de derecho, el concepto de ley, dice que los tribunales nos hacen creer todo el tiempo que la justicia es algo claro, cristalino y preciso, pero y nos hacen suponer que la diferencia entre una norma legal y una norma social es que la norma legal es más precisa y clara que la norma social. Dice Hart, eso no es cierto. Todo lo que hace un juez es interpretar, ¿sí? Si no, se podría programar en un software, pero todo el tiempo hay juicio y hay interpretación, y eso es también, pues Doris nos decía, eso es el mundo estético, aun cuando no sea tan claro, pero digamos, estas cosas no es que haya un mundo de lo formal y un mundo de lo informal y entonces uno tiene que trabajar en esto, pero lo otro sí funciona. No, yo creo que más bien una sociedad donde se tienen representaciones del otro distintas, es una sociedad en donde el derecho funciona distinto, ¿sí? Una cosa que nos impresionó en Estocolmo cuando viajamos con Juan Mauricio Ruiz es que ellos eran aterrados que muchas de las cosas que nosotros tenemos reguladas legalmente, ellos no se les ocurriría haber puesto una regla para eso. Es como que, ¿en serio? Les hablamos del código de ¿en serio? Es decir, el universo normativo formal de los suecos es mucho más restringido y limitado que nosotros, ¿sí? Entonces, la operación de su justicia también tiene menos, nuestra justicia en partes complicadas, porque todo lo queremos resolver con eso, porque como ese otro, de hecho la desconfianza y mi temor del otro lo busco curar con la implementación y el desarrollo de instrumentos formales institucionales, que es lo que llamaba la atención Mocus. Entonces sí creo que hay una relación entre qué sociedad hay ahí, qué representaciones del otro hay y de cómo opera la justicia, porque hay algo que tú dijiste y es que yo puedo cambiar mi representación del otro, mi preocupación por el otro, pero si no cambia la justicia no funciona lo más. Es que si yo cambio si masivamente en esta sociedad nos preocupáramos, nos doliera el prójimo, consideráramos al otro como algo importante, es que yo veo con dificultad que es que la justicia no opere, ¿sí me entiendes? Porque en esa sociedad pues lo primordial, digamos, va a ser esa idea de consideración de respeto con el otro. Entonces, si me preguntan de qué es primero el huevo y la gallina, yo sí creo que el problema fundamental es de normas sociales y de representaciones del otro, y todo ahí puede empezar a ser distinto.